מודה אני כל בוקר שהחזרת את נשמתי, מודה אני על בגד שנחת על גופי, שלא יהיה לי קר, אתה שומר עליי. מודה אני כל בוקר על האור, על עצם היותי, מודה אני על לחם שנחת לשולחני, שלא אהיה רעב, שלא אדע כאב. על אין ספור חיוכיי מודה אני, על כל כישרונותיי ועל כל שיריי, את כולם מקדיש לך. דע לך שמודה אני לך. אצעק לך אדיר שמך, אליך אקרא לך חיי, לך ליבי ותודתי, אליך אקרא, אליך אקרא. מודה אני כל בוקר על כוחי, על אבי ועל אמי, מודה אני על גשם שנתת בשדותיי, לדאוג לאוהביי נתת לי חיי. על יום המנוחה מודה אני, על שפע וברכה, על המשפחה, כל כולי רק בזכותך. דע לך שמודה אני לך. אצעק לך אדיר שמך, אליך אקרא לך חיי, לך ליבי ותודתי, אליך אקרא. כישלונותיי מודה אני, על אכזבותיי פחדיי ומכשוליי, הם כולם לטובתי, אין אחר בליבי, רק לך מודה אני. Shalom, shalom, querida familia, que la paz del abacado esté con ustedes. Bienvenidos a una nueva transmisión, una nueva enseñanza del Evangelio del Reino. Un fuerte abrazo a toda nuestra querida familia que nos mira en las diferentes naciones, en las diferentes ciudades, en Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica, en Europa también. Un fuerte abrazo, querida familia, a todos también los ministerios de hermanos que se conectan a estudiar con nosotros. Pues qué bueno poder compartir, gracias al Abacados que nos permite compartir un día más de instrucción, de enseñanza, de adentrar más, de conocer, de repasar, de refrescar conocimientos acerca de la Torá. Y hoy un tema bastante importante en esta porción semanal que tiene bastantes temas importantísimos. El tema de Melquisedec, que siempre será motivo de estudio, siempre será motivo de desafíos, de incógnitas, de respuestas por buscar sobre este tema que tiene que ver con sacerdocio. Hoy, a la luz de los escritos del primer siglo, los escritos apostólicos, a través de los escritos, a través también de la porción que vamos a leer el día de hoy, podemos entender un poco más este tema de Melquisedec. ¿Es una persona? ¿Es un cargo? ¿Un título? ¿Es un orden? ¿Qué es en definitiva Melquisedec? Sombra profética de Yeshua, sombra profética del sacerdocio, que hoy trataremos de definirlo a través de la ayuda y la base bíblica que siempre buscamos, que esté presente en las enseñanzas y en los principios que transmitimos. Y vamos a Bereshit, capítulo 14, de los versículos 17 al 20.
Vamos a mirar aquí cómo aparece este personaje de Melquisedec. Cuando regresó de derrotar a Kedorlaomer y a los reyes que lo acompañaban, el rey de Sodoma, salió a recibirlo en el valle de Shabé, que es el valle del rey, y el rey Malquisedec de Shalem sacó pan y vino. Él era un sacerdote de Elión, el poderoso supremo, y lo bendijo diciendo: bendito sea Abraham de Elión, creador del cielo y de la tierra, y bendito sea el Elión, quien ha entregado a tus enemigos en tus manos, y Abraham le dio el diezmo de todo. Vemos aquí, mucho más antes de que se ha engendrado Leví, de que se ha establecido el sacerdocio del orden de Leví, ¿verdad? Que fue dado por tema del becerro de oro. Fue un sacerdocio que fue puesto por esas circunstancias. Pero antes, si nosotros revisamos los textos iniciales, cuando el Padre empieza a revelarse a Moshe en el Sinaí, vemos que a partir del del capítulo 19 empieza una serie de eventos, ¿verdad? Hasta el capítulo 24, en donde ahí se le pide que suba Moshe con los sacerdotes y también con Josué. Pero ¿cuáles sacerdotes? Si recién en el capítulo 32 me habla el incidente del becerro de oro y de ahí pues se toma Leví como tribu para el sacerdocio. ¿Cuáles eran los sacerdotes? Esto me indica que había ya un sacerdocio. Y uniendo aquí con este texto de Bereshit 14, que era sacerdote de Elión, que era sacerdote del Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob, era sacerdote de Yahvé. Y miren, aquí está el nombre Malquisedec. Era rey de Shalem, rey de paz. Ese es uno de los títulos de Yeshua, ¿verdad? El profeta Isaías lo dice como príncipe de paz. Malquisedec, o Melquisedec, como le conocen muchos. Malqui, la conjugación gramatical, Malqui es mi rey. Sedec, justicia o justo, es decir, se puede traducir como rey de justicia, pero una traducción más literal, más pegada al texto hebreo es mi rey de justicia o mi rey es justo. Y él era rey y también era sacerdote. Ejercía una función de sacerdocio y también una función política, ¿verdad? Porque tenía un sitio de gobierno. Y si retrocedemos atrás, Adán le fue dada autoridad, le fue dado gobierno, ¿verdad? Para que sojuzgue la creación. Tenía autoridad política, era un rey en términos de ejercicio de autoridad. Y era también sacerdote, porque las expresiones de labrar y guardar la tierra, abad y shamar, tiene que ver con adorar, tiene que ver con pastorear, es decir, eran funciones sacerdotales. Los patriarcas, incluso después Abraham, Noah, levantaban altares y esas son funciones de un sacerdote. Aquí, este rey, Malquisedec, de Salem, pues sacó pan y vino. Y ahí también vemos al rey de justicia, Yeshua, ¿verdad? El ceñidor de sus lomos será justicia. Es también sombra del abacados, que tiene cimentado su trono, las bases de su trono son justicia, juicio y misericordia. Sombra profética de Yeshua en ese título. Y algo también impresionante que tiene aquí, que sacó pan y vino. El pan y el vino, los mismos elementos que utilizó Yeshua en la cena de Pesach. Claro que con el correr del tiempo, este fue un elemento que fue incorporado a partir con el rey David como una acción de gracias en Shabbat. Pero Yeshua lo toma una acción profética y aquí también vemos la importancia del pan y el vino, que no es una costumbre judía, es una costumbre hebrea de los hijos de Dios, es una costumbre sacerdotal. El pan y el vino pues eran de los mejores elementos que podían dar en ese momento. Y el sacerdote les da pan y vino, la sombra de Yeshua, y le dice que sea bendito Abraham. Y también bendice al Altísimo
por haber entregado a los enemigos en sus manos. Es muy seguro que Abraham fue con la bendición, con consulta de Melquisedec, por eso él sale a recibirlo y le dice que bendito sea el abacados que le entregó a sus enemigos en sus manos. Y Abraham le dio el diezmo de todo, una ofrenda sacerdotal, una ofrenda de guerra. Y aquí vemos el principio del diezmo que hay sin necesidad de templo. Vemos también un sacerdocio sin templo. Un sacerdocio que era ejercido por los primogénitos, que se ejerció desde el inicio con Adán, Set, toda la descendencia que vemos en el capítulo 5 de Bereshit, Noach, luego Sem, luego Abraham, luego Isaac, Jacob, y así pues hasta llegar a la época de Yeshua, en donde pues se restablece el sacerdocio del orden de Melquisedec. Como tal, Leví tuvo un sacerdocio temporal hasta que venga la simiente, hasta que venga la promesa, pero fue un sacerdocio que era de inferior rango, que estaba dentro del rango de Melquisedec, porque Leví era parte del pueblo del Altísimo, parte del pueblo del Abacados. Y vamos a ver un poco más acerca de este sacerdocio, y el apóstol Pablo es quien nos brinda bastante información respecto a este sacerdocio en el libro de Hebreos, Ibrín, que es un libro que habla sobre sacerdocio, ¿verdad? Ahí vemos desde el versículo 17, Hebreos 6 del 17 al 20. Por eso, como Elohim quería demostrar de modo convincente a los herederos de la promesa, la inmutabilidad de su propósito, la garantizó con un juramento. Así, por dos actos inmutables, en los que es imposible que Elohim mienta, los que hemos venido a él en busca de refugio, tenemos un potente aliciente para aferrarnos a la esperanza que se nos pone delante. Esta esperanza es para nosotros como un ancla de vida, segura y firme, que penetra hasta dentro del velo. Esperanza hasta dentro del velo, hasta el lugar santísimo, donde entró Yeshua por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y aquí se habla del orden de Melquisedec, ya no como una persona, sino como un orden sacerdotal. Un orden sacerdotal que, si nosotros vemos las escrituras, es un sacerdocio, como ya vamos a leer en el capítulo 7, que no tiene ni genealogía de días ni años, ni es por linaje. Hebreos 7, desde el versículo 1. Primer punto, Pablo nos aclara que Melquisedec no se refiere a una persona necesariamente, sino es un título, es un orden sacerdotal. Como los órdenes sacerdotales, ¿verdad? Habían los órdenes sacerdotales, 24 órdenes sacerdotales que servían en el templo. Ahí el padre de Juan el Inmersor era del orden de Sadoc, ¿verdad? Habían 4 órdenes sacerdotales, pero todos esos órdenes sacerdotales dentro del orden de Leví. Asimismo, el orden de Leví está dentro del orden de Melquisedec, porque este es el sacerdocio mayor, vamos a verlo. 7.1. Orden sacerdotal, eso tenga presente, no persona. Lo que nos aclara el Shaliach Pablo. Porque este Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Elohim Altísimo, está haciendo referencia a Bereshit 14, salió al encuentro de Abraham, que volvía de derrotar a los reyes, y lo bendijo. Y a él le dio Abraham los diezmos de todo. En primer lugar, su nombre significa rey de justicia, o mi rey de justicia, que es más pegado a la traducción, a una traducción literal y al original por la conjugación gramatical. Malki, mi rey. Todo lo que termina en i es para primera persona. Elohei, mi Dios. Y a él le dio Abraham los diezmos de todo. En primer lugar, su nombre significa mi rey de justicia. Y también era rey de Shalem, que significa paz, sombra de Mashiach. No tenía registro de padre ni madre, ni de genealogía, ni del principio de sus días, ni del fin de su vida. En esto se asemeja al Hijo de Elohim, en que permanece sacerdote para siempre. Este orden sacerdotal, ¿verdad? Este Melquisedec no se menciona de genealogía ni nada por el estilo, pero dice que es semejante al Hijo de Elohim. No es el Hijo de Elohim, no es como muchos llaman cristofanía, una aparición de Mashiach. No, porque dice que era semejante al Hijo de Elohim.
Es diferente, no es sombra, no es una aparición de Mashiach. Sí es sombra profética del sacerdocio que iba a ocupar Mashiach. Sombra profética por los títulos que ejerce, por los títulos que tiene, pero no es una manifestación de Mashiach. 4. Consideren la grandeza de aquel a quien aún el patriarca Abraham le dio los diezmos de todo. Ciertamente, los descendientes de Leví que han recibido el sacerdocio tienen, según la Torah, mandamiento de recibir los diezmos del pueblo. Un sacerdote tiene mandamiento de recibir del pueblo los diezmos. Es mandato. Es decir, de sus hermanos, aunque ellos también son descendientes de Abraham. Sin embargo, aquel cuya genealogía no cuenta entre ellos, recibió los diezmos de Abraham y bendijo al que tenía las promesas. Y es indiscutible que el que es menor recibe la bendición del mayor. Este Melquisedec era mayor a Abraham. Ahora los que reciben los diezmos son hombres mortales, mientras que en este caso lo recibió uno acerca de quien se ha dado testimonio de que vive. Y por decirlo así, en la persona de Abraham también Leví, el que recibe los diezmos, dio el diezmo, porque él todavía en el cuerpo, en los lomos de su padre, cuando Melquisedec le salió al encuentro. Ahora bien, si fuera posible lograr la perfección por medio del sacerdocio levítico, porque bajo este recibió el pueblo la legislación, pero ¿qué legislación? Abraham ya tenía mandamientos, preceptos, estatutos, decretos, lo dice Bereshit 26:5, ¿verdad? Pero no había una legislación acerca de sacrificios, sacrificios Asham, sacrificios Hatá. En lo que vemos de los patriarcas, ellos no dieron ofrendas por el pecado, ellos daban ofrendas holocausto, olá, daban ofrendas shelamín, pero no se hablaba de otro tipo de ofrendas. Entonces, a esa legislación es lo que se refiere, a otro tipo de sacrificios que vino a ejecutar Leví, no es a toda. ¿Qué necesidad habría aún de que surgiera otro sacerdote según el orden de Melquisedec y no designado según el orden de Aarón? Vemos, orden de Melquisedec, orden de Aarón, sacerdocio de Leví. Cuando hay cambio en el sacerdocio, necesariamente también ocurre un cambio en la ley, en la Torá. ¿Pero qué Torá? En toda la Torá no, en la Torá de las funciones sacerdotales y especialmente en el tema de sucesión sacerdotal. Una legislación sacerdotal en cuanto a la sucesión, quienes iban a ejercer de la tribu de Leví, los hijos de Aarón, y también una legislación Torá. En hebreo estas son las normas ya conocidas como Juquín, estatutos que tienen que ver con el sacerdocio, con adoración al Padre, todo lo que tiene que ver con lo relacionado al Padre, amor al Padre en definitiva, pues esas cosas nuevas tuvieron que añadirse porque había nuevos sacrificios, nuevas cosas que hacer. El tema del becerro de oro cambió muchísimas cosas. Ezequiel 20 dice que se añadió una Torá de muerte que el Padre dio y lo cual no podían cumplir. Entonces hay unas normas que eran imposibles de cumplir, que no podrían cumplir para vivir por causa de qué, de que quebrantaron su Torá, de que quebrantaron su Shabbat, quebrantaron sus normas, etcétera, etcétera. Un cambio de sacerdocio, cambio de instrucciones en el Sinaí. Luego viene Mashiach, cambio de sacerdocio, también cambio de instrucciones. Dejaron de ser vigentes aquellas instrucciones que fueron dadas para el sacerdocio levítico. Y con esto no se puede desconocer que está abolida toda la Torá, sino analizar muy bien la Torá sacerdotal. Y la Torá sacerdotal, si bien hoy nos sacrificamos animales, pero hay otra demanda mayor que la que tenían los patriarcas, la que tuvo Adán, que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Yahvé, que es nuestro culto racional. Abraham le dijo, anda delante de mí y sé perfecto, sea ofrenda viva. Y eso es lo que los principios de cada ofrenda, eso sí podemos rescatarlo para nuestra vida. El principio espiritual, la manera de ejecutar cambió, porque ya hubo cambio sacerdotal. 13. Pues aquel de quien se dice esto pertenece a otra tribu, de la cual nadie ha oficiado en el altar. Porque es evidente que nuestro maestro nació de la tribu de Judá, sobre la cual Moshe no dijo nada en cuanto al sacerdocio. 15. Esto es aún más evidente. A semejanza de Malquisedec, surge un sacerdote distinto, que no ha sido nombrado conforme
al mandamiento de la Torá acerca del linaje físico. Se refiere a la sucesión sacerdotal del orden de Leví que determinaba a los hijos de Aarón para ejercer el sumo sacerdocio. No ha sido nombrado, versículo 16, conforme al mandato de la Torá acerca del linaje físico, sino por el poder de una vida indestructible, la primogenitura. Quien ejercía primogenitura de una manera adecuada, ese era el sacerdote de esa familia, de esa generación. 17. Pues de él se da testimonio. Aquí va a citar Salmo 110. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Nuevamente, tenemos un testigo que habla del orden de Melquisedec, Pablo, en los escritos apostólicos. Necesitamos otro testigo para tomar por verdadero un asunto conforme lo manda la Torá. Versículo 18. Así que por ser una parte se anula el mandato anterior por ser ineficaz e inútil, porque la ley no perfeccionó nada. La ley de los sacrificios por el pecado. Y por otra parte se introduce una esperanza mejor por la cual nos acercamos a Elohim. Y esto no fue hecho sin juramento. A los otros los hicieron sacerdotes sin juramento, mientras que a este lo hicieron por el juramento del que le dijo, juró Yahvé y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre. Con juramento, este sacerdote del orden de Melquisedec, Yeshua. Por tanto, a Yeshua se le constituyó garante de una alianza, de un pacto superior. Los sacerdotes anteriores fueron muchos, porque la muerte les impedía permanecer, pero este, como permanece para siempre, tiene un sacerdocio perpetuo. Por eso también puede salvar completamente a los que por medio de él se acercan a Elohim. Otro punto importante del sacerdocio de Melquisedec es sacerdocio eterno, para siempre. Siempre estuvo. Leví fue temporal. 25. Por esto también puede salvar completamente a los que por medio de él se acercan a Elohim, puesto que vive para siempre para interceder por ellos. Y es que nos convenía un sumo sacerdote así, santo, sumo sacerdote referido a Yom HaKippurim, puro, apartado de los pecadores y exaltado por encima del cielo. Él no necesita, como los otros sumos sacerdotes, ofrecer cada día sacrificios, primero por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. La Torá constituye como sumos sacerdotes a hombres débiles, mientras que la declaración juramentada que vino después de la Torá constituyó al Hijo perfeccionado ya para siempre. Yeshua, sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, y el profeta Isaías dice que tomará para sacerdotes y levitas de todas las naciones, para que funcionen bajo el orden sacerdotal de Melquisedec, para que funcionen en este nuevo orden que se estableció a partir de Yeshua, porque él entró a ministrar no en el tabernáculo celestial, terrenal, sino en el celestial, y ahí se encuentra él, y aparecerá en Yom HaKippurim, terminando el oficio sacerdotal, terminando la función de reconciliar a su pueblo. Vemos, y vamos a ver más, vamos a Salmo 110, por favor. El versículo 1, vamos a leerlo. Todo el capítulo, todo el Salmo 110. Yahvé dijo a Amos, siéntate a mi diestra hasta que ponga por enemigos, por tarima de tus pies, por estrado de tus pies. Los enemigos de Abraham fueron puestos bajo sus pies. Yahvé enviará desde Sión su poderoso cetro, domina en medio de tus enemigos. Eso hará Yeshua, ¿verdad? Vendrá a jugar con barra de hierro a las naciones, serán juzgados todos aquellos que se opongan y tendrán la condena que está determinada en la Torá. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu batalla, en santidad majestuosa desde el vientre, desde la aurora. Tú eras el rocío de la juventud. Yahvé ha jurado y no se retractará. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Yahvé está a tu diestra, él quebranta reyes en el día de su ira, ejecutará juicio sobre las naciones, amontonando cadáveres, aplastando cabezas a todo lo ancho, beberá del arroyo por el camino, por tanto, levantará su cabeza en alto. Levantará su cabeza en alto. Continuamos. Estábamos
Versículo 4, Salmo 110. Ha jurado y no se retractará. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Malquisedec. Y la palabra orden en hebreo es la palabra hebrea dibra. Y se refiere a orden, juicio, pleito. Y también aquí vemos que este es el femenino de dabar. Y aquí pues se abre un campo bastante amplio en el que podemos avanzar y seguir haciendo, ¿verdad? Entonces le dice, tú eres sacerdote para siempre. Se puede traducir también por el significado de la palabra, según la orden de Malquisedec, pero no una orden como un grupo, sino por la orden dada por el rey soberano Yahvé. Es decir, este título, Malquisedec, muestra atributos, si bien es cierto de Yeshua, pero muestra atributos también del Padre. Es sacerdote por la orden de Malquisedec. Es decir, y esto lo dice también el libro de Hebreos, que nadie toma para sí mismo una orden si no es dada por el Padre. Y Yeshua en Mateo 20, él dice que nadie puede tomar una honra para sí sino la del Padre, cuando el uno quería ir a la izquierda, el otro a la derecha, ¿verdad? Sino dijo, eso es de mi Padre. El abacado le llamó a Abraham, llamó a Noah, plantó a Adán. Él es quien llama. En definitiva, hay una línea sacerdotal, un orden sacerdotal, dentro del cual Leví es una parte de, pero hay esta línea de sacerdotes que es tomado directamente por Malquisedec, que es obviamente títulos de nuestro abacados, ¿verdad? Y esta orden no se refiere a un grupo, a una línea, como nosotros entendemos orden, no necesariamente. Sí significa eso, orden, causa, pleito, pero también porque es de la palabra dabar, el dabar del Padre, entonces Mashiach es constituido sacerdote, Melquisedec, por la orden del Padre, que también es Melquisedec, porque él es rey de justicia y es rey de Shalem, es su santa ciudad, ¿verdad? La ciudad del gran rey. Entonces, aquí podemos ya ahondar un poco que quien llamó a Leví también llamó a Mashiach, y Mashiach diferente, porque es bajo juramento. 5 dice, Yahvé está a tu diestra, él quebranta reyes en el día de tu ira, ejecutará juicio sobre las naciones, amontonando cadáveres, aplastando cabezas a todo lo ancho, beberá del arroyo por el camino, por tanto llevará su cabeza en alto. Malquisedec se le llamó al sacerdote. Muchos lo relacionan con Zen, independientemente si es Shen o no, este sacerdocio era determinado por el Padre. Leví fue determinado por el Padre, y Yeshua fue determinado por el Padre, y el único con juramento. Es decir, este sacerdocio siempre ha existido. Incluso la descendencia de Aarón, los sacerdotes levitas, también son parte del orden de Melquisedec, porque fueron llamados por abacados. Es muy importante entender esto. Y hoy, si bien es cierto, y hay un nuevo sacerdocio que no tiene nada que ver con la tribu de Leví, conforme lo dice el libro de Hebreos, elegido según el poder de una vida indestructible. Un nuevo sacerdocio que no requiere templo, ¿verdad? Que es una línea sacerdotal eterna, definitiva. Y en el cielo también había este orden sacerdotal. Recordemos que Hillel en Isaías 14, Ezequiel 28, nos habla del querubín grande protector que tenía vestiduras de cornerina, de topacio, de onis, etcétera, etcétera. 9 piedras de las 12 que tenía el sumo sacerdote en el pectoral del juicio. Las piedras del fuego, las brasas, los carbones ardientes, se refiere pues al incensario, ¿verdad?, que ministraban delante del abacados. Él tenía este querubín, tenía unas funciones sacerdotales, es decir, había un sacerdocio eterno, un sacerdocio desde siempre determinado por el Santo de Israel. Melquisedec es una línea, es una orden del Padre,
un llamado, podríamos decirlo de manera específica, a ejercer un sacerdocio. Y hoy, dentro de ese sumo sacerdocio, está Yeshua HaMashiach, que ocupa ese sacerdocio para siempre. En Bereshit 14 vemos la sombra profética del sacerdocio eterno, ¿verdad? El evangelio del reino, lo que vino a rescatar Yeshua, el verdadero sacerdocio, asentado en la justicia y la paz. El reino de sacerdotes y gente Kadosh era sacerdote de Lión y era rey de Shalem, la ciudad de paz. De Sión saldrá la Torá y de Jerusalén el Dabar del Santo de Israel. Que esta enseñanza nos ayude a dilucidar, a entender esos misterios y nos lleve a desafíos y a escudriñar un poco más. Más que una persona, no era una persona, era un llamado. Sacerdote, pero el sacerdote tiene un nombre. Pastor tiene un nombre. Profeta tiene un nombre, etcétera, etcétera. Pero son llamados del Padre. El sacerdocio. Malquisedec es un llamado del Padre y hoy por hoy lo ejerce Yeshua y en niveles, en rangos, digamos, de menor jerarquía, pues, hombres y mujeres de aquí en la tierra. Este sacerdocio vino a romper ya no solamente una tribu, sino accesible a todas las tribus dispersas en las naciones de la tierra, y entre los cuales están incluidos gentiles e incluidos mujeres. Puede sonar locura, pero el evangelio del reino es así, y Yeshua y el apóstol Pablo no está diciendo nada aquí. Por eso Yeshua le hizo funciones sacerdotales. Cuando el leproso le dijo, Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. Y él dijo, sí quiero, sé limpio. Ve, preséntate al sacerdote y da la ofrenda por la limpieza. Ahí hizo funciones sacerdotales. Enseñaba Torah, hacía funciones sacerdotales. En su primera venida vino como sacerdote, sacerdote del Elión, y fue constituido rey de Shalem, rey de Judá. Luego vendrá para ser rey sobre todo Israel y se completará el diseño del pueblo de reyes y sacerdotes en el orden de Malquisedec o en el llamado del Padre para sacerdotes. Que la paz del Santo de Israel sea con ustedes y nos vemos el día viernes, pues, en otro estudio del Evangelio del Reino. Seguimos aportando, estudiando, escudriñando. La verdad nunca está dicha porque la verdad, la única verdad, la total verdad la tiene el Padre. Nosotros escudriñamos. Recuerde que las cosas secretas le pertenecen al Padre y las reveladas a nosotros y a nuestros hijos para cumplir la Torah. Shalom Alejem con todos. Gracias por conectarse. Gracias por estar con nosotros y rompiendo estructuras, porque el Evangelio del Reino rompe estructuras, rompe pensamientos. Hoy tenemos un mejor sacerdocio, con un sumo sacerdote que traspasó los cielos, santo, puro y perfecto, que nos ofrece expiación, redención por siempre. Shalom Alejem, que la paz del Santo de Israel esté con ustedes.